A ver, imaginemos esto. Un país entero le declara la guerra a un enemigo. Un enemigo invisible que, además, amenaza el futuro de sus niños, la anemia. Perú movilizó millones, diseñó un plan de ataque que parecía perfecto. Pero algo salió mal. A pesar de todo, el enemigo no retrocede. Las cifras siguen siendo terribles. ¿Qué demonios está pasando? Es que esta es la pregunta del millón, ¿no? Con todo el peso del Estado, con un dineral puesto sobre la mesa para un único objetivo, ¿cómo es posible que el problema no solo no mejore, sino que se quede estancado? Es un verdadero rompecabezas y vamos a intentar resolverlo. Bueno, pues vamos con la primera pieza del puzzle. La cifra es esta, 43,6%. Paremos un segundo a pensar qué significa esto. Casi la mitad de los niños pequeños de Perú, justo en la etapa más crítica para el desarrollo de su cerebro. Y lo más frustrante de todo es que este número apenas se ha murido en años. Es como si el tiempo se hubiera congelado en una crisis permanente. Y que nadie piense que es por falta de dinero, ¿eh? Porque ojo a esto. Casi 160 millones de soles, solo en 2018. Y solo para una parte del plan, la de los suplementos. Con tanto dinero invertido, la pregunta es todavía más grande. ¿Dónde se está rompiendo la cadena? ¿A dónde va a parar todo ese esfuerzo? Vale, para entender por qué esta batalla es tan importante, primero hay que conocer bien al enemigo. ¿De qué hablamos exactamente cuando decimos anemia? ¿Y por qué es una amenaza tan seria? No solo para un niño, sino para el futuro de todo un país. Dicho de forma sencilla, la anemia es cuando a la sangre le faltan transportistas para llevar oxígeno por el cuerpo. La causa más habitual es la falta de hierro. Y aquí está lo más grave. Esa falta de oxígeno afecta directamente al cerebro, que está en pleno desarrollo, y puede provocar daños cognitivos que duren toda la vida. Y claro, la anemia no suele venir sola. A menudo tiene una compañera terrible, la desnutrición crónica. Si la anemia roba el potencial del cerebro, la desnutrición frena el crecimiento del cuerpo. Son dos problemas distintos, pero casi siempre van de la mano, creando un doble candado para el futuro de un niño. Y aquí, ojo, porque tenemos una pista fundamental. Si miramos a quién ataca con más fuerza este enemigo, los datos son brutales. Fijaos en el grupo de 6 a 12 meses, casi el 60%, el 60%. La cifra va bajando con la edad, pero la clave está aquí, en esta ventana de tiempo tan temprana. El daño más grave se produce antes de que muchos niños hayan aprendido a andar. Ante una crisis así, lógicamente, la respuesta oficial fue contundente. Perú no se quedó quieto. Se diseñó un plan nacional que, sobre el papel, parecía tenerlo todo para ganar. Una estrategia clara, un buen presupuesto. Vamos a ver cuáles eran sus armas. La estrategia era básicamente un ataque por 3 frentes. Primero, la prevención masiva con las chispitas, unos polvos con micronutrientes para todos los niños. Segundo, un tratamiento de choque para los que ya estaban diagnosticados, con hierro en gotas. Y tercero, asegurar la nutrición a largo plazo con el programa de alimentación escolar Caliwarma. Parecía un plan sin fisuras. Es importante entender la diferencia entre las dos primeras armas. Por un lado, las chispitas eran una medida preventiva para todos, para evitar que el problema apareciera. Por otro lado, el hierro en gotas era un tratamiento, una medida curativa, solo para los niños que ya tenían un diagnóstico de anemia. Con este plan en marcha, todo el mundo esperaba que las cifras de anemia empezaran a caer en picado. Para comprobarlo, se hizo una evaluación de impacto, una de las de verdad, muy rigurosa. Pero cuando llegaron los resultados, el veredicto no fue solo inesperado, fue un auténtico shock. Agarraos, porque aquí es donde el misterio se pone realmente interesante. Empecemos por la joya de la corona del plan, el programa preventivo de las chispitas, la gran esperanza. ¿El resultado del estudio? Pues no es que no funcionara como se esperaba, es que los datos revelaron algo que nadie, absolutamente nadie, podía imaginar. Escuchemos bien esta frase del investigador principal porque es de película. El impacto de las chispitas en los niveles de hemoglobina fue negativo y estadísticamente significativo. Negativo, o sea, la intervención diseñada para prevenir la anemia en realidad parecía estar empeorando los resultados. Un giro de guión totalmente alucinante. Y la cosa no termina ahí. Es que las otras dos grandes armas, el tratamiento con hierro para los niños ya enfermos y el programa de comidas escolares, tampoco mostraron ningún impacto positivo que fuera relevante. Nada. Cero. El resultado era demoledor. El gran plan nacional, con toda su lógica y todo su dinero, había fracasado en todos los frentes. Llegados a este punto, la conclusión es clara. Si las soluciones obvias, las que tenían todo el apoyo y el dinero, no funcionan, es que el problema es mucho más complejo de lo que parecía. Esto nos obliga a mirar más allá del plan oficial, a buscar pistas en sitios que quizás se habían pasado por alto.
Entonces, si la respuesta no es más dinero ni estos programas, ¿dónde buscamos? Pues toca ponerse el sombrero de detective. Y los investigadores hicieron justo eso. Empezaron a buscar pistas en lugares que el plan oficial había ignorado por completo. Y la primera pista nos lleva, fijaos qué curioso, al primer minuto de vida de un bebé. En Perú, más de un tercio de los nacimientos son por cesárea, una cifra muy por encima de lo que recomienda la OMS. Y a primera vista uno se pregunta, ¿qué tiene que ver una cesárea con la falta de hierro? Pues resulta que la conexión es directa y muy importante. Aquí está la clave. En muchas cesáreas se pinza el cordón umbilical de forma inmediata. Esto corta el flujo de sangre de la placenta al bebé y le priva de una enorme reserva de hierro. ¿Qué recomienda la OMS? Esperar de 1 a 3 minutos. Un simple gesto que no cuesta nada puede aumentar las reservas de hierro del bebé en más de un 50%. ¡Un 50%! Esto le da una protección vital para sus primeros 6 meses. O sea, el aumento de cesáreas podría estar sin querer dejando a los bebés más indefensos desde el minuto 1. Pero la cosa no acaba ahí, claro. Se descubrió que no bastaba con entregar el suplemento. Las familias a veces no lo usaban bien, por el sabor, por olvido. Se vio que el nivel de educación de la madre era un factor mucho más decisivo que cualquier programa, y que la dieta, sobre todo después de los 6 meses de lactancia, era crucial. ¿Vemos el patrón? El plan se centró en el qué, dar suplementos, pero se olvidó del cómo y del quién, las personas. La anemia no es solo un problema de falta de hierro, es una red complejísima de hábitos, de cultura, de conocimiento y de contexto social. Esta reflexión del experto Juan Arroyo Laguna lo clava. Es fácil para un gobierno ofertar algo, o sea, poner a disposición los suplementos, los programas. Pero el verdadero reto, el más difícil, es generar la demanda, que las familias entiendan el peligro invisible de la anemia y se movilicen ellas mismas para combatirla cada día. Y aquí termina nuestro misterio, con una lección que va mucho más allá de Perú y de la anemia. Nos enseña que cuando una solución carísima y con las mejores intenciones fracasa de forma tan estrepitosa, el problema casi nunca es la falta de dinero. Casi siempre el problema es que hemos estado haciendo las preguntas equivocadas. A lo mejor la clave no está en buscar una única solución mágica, sino en empezar a entender la enorme complejidad humana que hay detrás de cada estadística.